Bueno, la dirigía uno de este curso es sobre la lectura de Roncaglia, el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo, bueno, el capítulo 3 también. El capítulo 1 es una introducción donde menciona o hace una discusión sobre la importancia de la historia de la economía política. El capítulo 2 habla sobre la prehistoria de la economía política. El capítulo 3 habla sobre William Petty y el nacimiento de la economía política. Antes de entrar de lleno al texto, quiero discutir estas preguntas. ¿Por qué es importante estudiar la historia del pensamiento económico? ¿Cómo creen que el curso les ayudará a su formación como profesionales? ¿Alguno tiene una idea? Más allá del texto, más allá de lo que diga Roncaglia, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Cómo ustedes responderían a esas preguntas? ¿Alguien? Diego, Dime, Adrián. bueno, yo creo que sería, por un lado, para comprender y para aprender lo que estamos nosotros estudiando ahorita. Porque por lo llevado en mi curso de Macro 2, digamos, autores como Keynes, que son del pasado y teníamos que saber sus teorías, ¿no? Entonces, primero nosotros comprendíamos qué es lo que ellos querían transmitir y para llegar al paso de comparar o tener un debate sobre quién quizás tiene sus teorías más acordes con la realidad. Uh-huh. Y o sea, sería como tipo de armar un rompecabezas para solucionar problemas que quizás servirían con las crisis económicas que ocurren en el presente. Sí, buena observación. ¿Alguien más para complementar esas preguntas? Diego. Dime, tu nombre es... Shamari. Shamri. Dime, Shamri. Sí, creo que nos proporciona un marco de referencia para el análisis de sucesos actuales, así como también el análisis de lo que estos autores han hecho en el pasado, en su contexto, y ver si de alguna forma nos puede ayudar para los acontecimientos que suceden ahora. Uh-huh. Una observación. ¿Alguien más por ahí? Liz. Bueno, yo creo que... ¿Me escuchas bien, Diego? Sí, te escucho perfecto. Ya. Creo que es para poder analizar diferentes enfoques que tenían diferentes economistas en el pasado, ya que ellos tienen diferentes aplicabilidad de los conceptos. Entonces, como la historia o bueno, la economía va cambiando durante el tiempo, creo que nos ayuda como a reconstruir nuevos paradigmas o nuevas teorías que nos pueden ayudar a solucionar problemas actuales. Exacto. Gracias. Entonces, agarrando un poco de cada uno de estas intervenciones, y bueno, conectando con lo que les dije hace un momento, en cada momento de la historia existen ideas, pero estas ideas siempre tienen un trasfondo, ¿no? Tienen supuestos detrás, han nacido en contextos
culturales y en contextos históricos distintos. Entonces, cada idea está condicionada a otros aspectos. Por ejemplo, en los 80, algunos economistas peruanos creían que la oferta creaba la demanda. Hoy sabemos que la demanda es la que crea la oferta. Sin embargo, que la oferta crea su demanda sí es válido en algunas teorías. Y es válido porque funcionó en algún momento de la historia y porque requiere algunos supuestos anteriores de cómo funcionan las organizaciones y cuán rápido reaccionan los agentes económicos. Los economistas de ese momento habían sido educados bajo ese paradigma, pero ellos no se pusieron a reflexionar que esa idea tenía supuestos detrás y tenía connotaciones que se debían reflexionar antes de aplicarlos. Ellos, al no hacer esto, forzaron la interpretación de la realidad de ese momento y aplicaron políticas económicas bajo ese enfoque. El resultado, hiperinflación. Entonces, una de las grandes enseñanzas de este curso va a ser de que cuando nosotros estudiamos alguna idea, tenemos que ponerla en contexto y tenemos que analizar por qué la relevancia de esa teoría, de dónde nace esa teoría, en qué momento de la historia nació, qué supuestos se plantearon para que sea factible esa teoría. Entonces, muchos de ustedes seguro van a llegar a cargos de poder. Cuando tengan que hacer alguna aplicación o tomar alguna decisión de política, siempre hay que pensar que detrás, que estas ideas que uno tiene en la cabeza, esos paradigmas que uno tiene en la cabeza, no solamente se quedan en un nivel abstracto, sino que pueden tomar o materializarse en efectos reales. Entonces, en los 80, esa idea que tenían las personas en la cabeza y que no la cuestionaron, al final se materializó y generó un desastre económico que perjudicó a un montón de personas y que acrecentó la pobreza, ¿no? Yo creo, bajo mi opinión, que eso es lo que nos ayuda más este curso. Darnos cuenta que la reflexión de las ideas no se queda solamente ahí, sino que es importante porque puede tener efectos en la realidad. Y bueno, hay otras discusiones como que la relación entre la historia y la teoría, donde cada teoría presente en un momento, cada teoría económica presente en un momento, solamente es válida hasta que llega algún evento histórico que la refuta. Y esta refutación de la idea, de la teoría, es reemplazada por una nueva teoría. Eso vamos a verlo dentro de un rato. Entonces es interesante, al menos como nuestra formación en pregrado, entender que lo que nos enseña en nuestros cursos de pregrado no es la única forma de entender la economía, sino es una sola, una más de un montón de otras, y que no necesariamente es la mejor. Es la que tiene predominancia hoy. Puede tener predominancia, no quizás porque es la más correcta, quizás es la más fácil o la más técnica, o la que ha desarrollado una mejor metodología de análisis, pero quizás no es la correcta. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice, lo que nos debemos llevar a este curso. Durante el texto se habla de economía política. ¿Alguien me puede definir qué es economía política? O alguien me puede contestar la última pregunta C, que dice, ¿qué saben sobre el origen de la economía como ciencia? ¿Desde cuándo la economía es ciencia? Sí, yo puedo contestar esta pregunta. Dime, Pamela. Sí, el origen de la economía, o sea, primero
la economía está relacionada con, o sea, nace como una ciencia moral. Ah, Durante la Edad Antigua y la Edad Medieval, las cuestiones morales estaban, la ciencia, o sea, las ciencias objetivas no estaban separadas de la ciencia moral, ¿no? Y la economía estudiaba, o sea, estudiaba el comportamiento de los humanos, eh, trataba de explicar cuál era el comportamiento aceptado, o sea, cuál era el comportamiento ideal dentro del campo de relaciones económicos de acuerdo a lo que estaba escrito en la Biblia, ¿no? mm, Y luego nace como o sea, empieza a ser una ciencia como tal, una ciencia social, después de la separación que hay entre la ciencia moral y las ciencias naturales, las ciencias objetivas, ¿no? Que mm, eso se dio después del descubrimiento de la circulación de la sangre y a partir de los escritos por Nicolás Maquiavelo. ajá. Sí, perfecto. ¿Alguien más quiere complementar esa idea? Gracias, Pamela. Entonces, hay algo que me importa definir ahorita, que es economía política. Eh, el curso que ustedes llevan, hay un electivo en la facultad que se llama Economía Política, pero cuando hablamos ahora de economía política en este curso, no nos estamos refiriendo a lo que se estudia en ese curso. Si ustedes ponen economía política en su buscador en Google, van a encontrar definiciones, un par de definiciones un poco distintas. Una definición que sale es aquella que dice que economía política es la relación entre la ciencia política y la economía. La ciencia política se encarga del estudio del poder y la economía se encarga de las relaciones de producción, intercambio y consumo. En ese sentido, la economía política se definiría como cómo el poder afecta o cómo el poder está detrás de, de las relaciones económicas con producción, consumo y todo lo demás. Entonces, un tema de estudio de esa economía política, por ejemplo, es saber cuáles son los incentivos de los hacedores de política, que son los que tienen poder, sobre la elección de las políticas económicas. No siempre, y esto es común en países como el nuestro, las decisiones de política económica son las más eficientes. Y nos preguntamos por qué. Si todos sabemos que una elección de política es la correcta, ¿por qué al final los políticos, los que tienen el poder, no la eligen? Eso tiene que ver con incentivos de esas personas que están en el poder. Entonces, por ejemplo, hay incentivos para los alcaldes cuando están en la reelección. Están en la reelección, gastan un montón de plata el último año de su gobierno, que es el año electoral. De modo que hacen un montón de populismo ese año. Entonces, eso es un aspecto que estudia la economía política. Pero en estricto, esa definición de economía política se debería llamar nueva economía política. La nueva economía política es eso. Pero cuando hablamos en este curso de economía política a secas, estamos hablando de la economía en sus orígenes, no de esa economía que tiene que ver con el poder. Entonces, vamos a definir economía política como aquella ciencia que estudia las relaciones sociales como producción, consumo, en una sociedad que busca subsistir y busca reproducirse. Entonces, al inicio de la economía, cuando estábamos con Smith, con Ricardo, con ellos, economía era sinónimo de economía política. Hoy en día la economía se ha complejizado un montón. Ahora no solamente hablamos de supervivencia y de reproducción de una sociedad, sino hablamos de fenómenos monetarios, fenómenos financieros. Entonces la economía ha abarcado nuevos aspectos más grandes. Entonces, por eso es que se dejó de llamar economía política. Pero en sus orígenes, economía política era el estudio
de las sociedades que buscan sobrevivir, subsistir y que buscan reproducirse. En historia económica hemos visto que hay economía real y que no, economía formal. Dijimos que la economía formal era aquella economía de la lógica, de las matemáticas, de los modelos económicos, y la economía real trataba de explicar cómo las personas buscan subsistir, no necesariamente acumular riquezas ni hacer ganancias, sino simplemente vivir un día más, cómo accedes a recursos de modo de que vives un día más. Más o menos eso tiene que ver con la economía política que definimos en este curso. Estamos hablando de una economía política donde las personas buscan subsistir. Pero cuando hablamos de subsistir, no solamente estamos hablando de lo necesario para despertar un día más con vida, sino de lo necesario para vivir, de lo necesario para tener recreación, lo mínimo como recreación, lo mínimo como educación, lo mínimo como salud. Entonces, durante todo el curso de economía política no se debe confundir con la nueva economía política, sino se debe definir como el inicio de la economía en sus primeros autores. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cuando leemos a Smith, leemos a un Smith que es más filósofo que economista, ¿no? Él lo que trata de hacer es explicar el comportamiento de las personas y sus incentivos para intercambiar y sus incentivos para colaborar. Entonces, él dice de que la gente es naturalmente egoísta, entre comillas, y por tanto busca su bien individual, y la suma de búsqueda, de la búsqueda individual de toda la sociedad genera. Entonces, eso es economía política, que todavía no está integrada por macroeconomía, fenómenos macroeconómicos, financieros, nada. Todavía estamos en esta explicación básica de economía. Dicho eso, la parte 1 del texto, que es introducción, nos habla sobre la concepción acumulativa y la concepción competitiva. La concepción acumulativa nos va a decir que la historia del pensamiento económico no es útil. ¿Alguien me puede explicar qué es la concepción acumulativa y por qué dice que la historia del pensamiento no es útil? Nadie. La concepción acumulativa. ¿Algún ejemplo de definición de concepción acumulativa? Liz. Dime, Liz. Ya, o sea, ver la ciencia como una mejora progresiva de los sistemas. No te escucho bien, Liz. Ya, que vea la ciencia como una mejora progresiva de la consistencia interna y un campo de aplicabilidad, y concentra la atención en el modo en que aborda cada autor los problemas los autores anteriores. Entonces, la concepción acumulativa lo que nos dice es que la idea predominante en un momento, o la teoría predominante en un momento, ya incluye las ideas anteriores. Las incluye de dos formas, o puede que las incluya de dos formas. Una, de que las contradice,
Y si contradice alguna idea, entonces en la nueva idea, si contradice alguna idea anterior, quiere decir que no funcionó en el pasado, por tanto no va a funcionar ahora ni en el futuro. Y si esa idea o esa teoría incluye alguna afirmación, esa afirmación va a seguir siendo correcta hasta hoy. Por tanto, si lo de hoy, si la teoría de hoy ya nos dice sobre todo lo anterior, si ya incluye todas las ideas anteriores, ya no es necesario irnos a revisar el pasado, ¿no? Es suficiente con revisar lo que nos dice la teoría actual. ¿Alguien quiere complementar eso o quiere comentar lo que dice Wiener? Yo quisiera hablar sobre Wiener. Dime, Grisette. Me parece que él defiende la historia del pensamiento económico y sugiere que para entender estos instrumentos analíticos actuales es necesario que el investigador conozca lo anterior. Exacto. Entonces, Wiener dice o propone un concepto que se llama scholarship. Él reconoce que tal vez no es necesario la historia para entender la teoría actual, pero sí es necesario para que el investigador, o el economista en ese caso, tenga una formación más profunda. O sea, si bien es cierto, no sirve mucho para la teoría moderna, pero sí para la educación del investigador. Entonces, eso sería la concepción lineal o la concepción acumulativa. ¿Qué nos dice la concepción competitiva? Sostiene que la historia del pensamiento económico sí es relevante. Alguien que defina esa concepción y me diga por qué es relevante la historia del pensamiento económico bajo esa idea. Respecto a la concepción competitiva. ¿Qué es la concepción competitiva? Diego, creo que es porque toma en cuenta los diferentes enfoques, o sea, es como que permite poder comparar un enfoque con otro. Ajá, más o menos. Mm, ¿Alguien quiere complementar? Respecto a la visión competitiva, o sea, rechaza como que la idea de un proceso unidimensional, ¿no? Del avance científico. Perfecto. Entonces, lo que nos dice esta visión, bueno, Mixeli quería hablar. Sí, quería decir que la visión competitiva se basa en las críticas que hacen la visión acumulativa. Y los principales autores son Popper, Kuhn y Lakatos. Perfecto. Sandra. Creo que trata sobre, más allá de seguir o de pensar o entender a la ciencia como lineal, es entenderla más bien como que en cada etapa del tiempo se rompen los paradigmas y no solo se sustituye, sino que también se supera y se concibe un nuevo pensamiento dentro de un nuevo entorno social. Y para poder entender ese nuevo pensamiento es necesario poder ubicarnos en la misma posición del quien plantea este nuevo pensamiento. Exacto. Entonces, la ciencia o el desarrollo de la ciencia no es lineal, ¿no? Sino que, según Kuhn, el desarrollo de la ciencia se subdivide en etapas, ¿no? En etapas que él dice que son ciencia normal. ¿Qué es una ciencia normal? Please, levantaste la mano.
No levanté. Ah, Creo que perdón, sí. Sandra. La ciencia normal es, digamos, lo que funciona dentro de un paradigma. Una vez que se corta el paradigma, empieza otra ciencia normal. Y dentro de una ciencia normal aparecen anomalías, aparecen enigmas, luego estas anomalías y enigmas generan una crisis, y Ujú. cuando estas crisis no se encuentran o no encuentran solución dentro del paradigma, entonces es ahí cuando se rompe el paradigma y se crea otro. Exacto. Entonces, una ciencia normal tiene un paradigma detrás de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumamos que un paradigma es una verdad que estamos asumiendo como correcta siempre. Digamos que un paradigma es que las personas son naturalmente egoístas. Entonces, la ciencia normal coge ese paradigma y empieza a crear teorías alrededor de esa idea. Entonces, todas las teorías toman esa idea como verdadera. Los humanos somos egoístas por naturaleza. Se van creando nuevas teorías, pero con el mismo supuesto, pero a la vez también se van acumulando contradicciones, es decir, cosas que no se pueden explicar con ese supuesto. Entonces aparece gente que regala su dinero a los pobres, gente que regala su dinero para hacer obras teatrales, no sé. Entonces llega un momento en que hay tantas cosas que no se pueden explicar, tantas anomalías, que se genera una revolución científica. Es decir, otro paradigma va a reemplazar al anterior, de modo de que se va a convertir en una ciencia nueva, en una nueva ciencia normal. Entonces, por ejemplo, ahí podemos decir que las personas, el nuevo paradigma sería las personas eh, colaboran entre sí naturalmente. Esa sería la nueva verdad. Y sobre esa nueva verdad se generan nuevas teorías. Estos momentos de que cambiamos de una ciencia normal a otra ciencia normal se le llama revoluciones científicas. Sin embargo, eso no quiere decir de que siempre vamos a estar yendo linealmente, sino que, por ejemplo, va a haber momentos en la historia que nos vamos a ocupar del comportamiento de las personas, si son egoístas o si son colaborativas, pero va a haber otros momentos en la realidad donde quizás el enfoque no va a estar en el comportamiento de las personas, sino quizás en el comportamiento monetario de las economías. Entonces se puede ir saltando de paradigmas, pero no necesariamente en el mismo, no necesariamente siguiendo una forma lineal. ¿Y por qué no puede ser de esa forma lineal? Porque ningún paradigma es universal. Entonces, el paradigma que puse hace un rato, que habla del comportamiento de las personas, no es un paradigma que abarca toda la realidad, ¿no? No abarca estudios del dinero, no abarca estudios financieros. Entonces, va a haber momentos en los cuales vamos a dejar el comportamiento y nos vamos a dedicar a otras partes de la economía. ¿Qué dice Lakatos? ¿Alguien recuerda qué dice Lakatos? Dice que hay una parte de ese paradigma, bueno, de ese pensamiento en ese momento que puede ser considerado como un núcleo duro que difícilmente va a cambiar porque está protegido por hipótesis auxiliares y que solamente puede llegar a cambiar cuando sea considerado regresivo, o sea, que sea demasiado costoso. Exacto. Entonces, Lakatos dice que todas las ciencias tienen como un núcleo duro de hipótesis, es decir, un eje en el cual están girando. Por ejemplo, en la economía, el núcleo duro sería, por ejemplo, que existen bienes escasos y necesidades infinitas. Entonces, alrededor de ese núcleo
hay un montón de preguntas y temas por investigar. Esos temas por investigar él los llama programas de investigación, si no me recuerdo. O sea, programas de investigación. Entonces, los programas de investigación giran en torno a ese núcleo. Puede haber un programa de investigación que explique esa escasez en los recursos naturales. Puede haber otro programa de investigación que hable sobre las preferencias y el comportamiento de estas. Otra que hable sobre el comportamiento de las empresas. Pues alrededor del mismo núcleo, de este núcleo duro, hay un montón de temas de investigación. Y a lo largo de la historia vamos saltando de temas de investigación según lo que es relevante para ese momento. Entonces, por ejemplo, en los años 30, con la Gran Depresión, de seguro era importante enfocarnos en el desempleo, porque era un problema importante. Era un problema apremiante. Entonces, en ese periodo nos enfocamos ahí. Luego llegamos al 2007-2008, crisis financiera. En ese momento, lo más importante era incluir a las variables financieras en la macroeconomía. Entonces, dejamos el estudio del desempleo y nos fuimos al estudio más macroeconómico. Entonces, saltamos de temas o de tópicos según lo que va cambiando en la historia. Mixeli, ¿tenías alguna idea? Tenía una duda. Dime. Cuando usted menciona los programas de investigación científica, ¿se refiere a que esa es la metodología en general? Porque en la lectura menciona una parte que dice que alrededor del núcleo está el sistema protector, que son las hipótesis auxiliares. Entonces, ¿no es lo mismo las hipótesis auxiliares con el programa de investigación científica? No necesariamente. Alrededor del núcleo hay varias hipótesis. Entonces, en el núcleo que te dije, escasez de recursos y infinidad de necesidades, hay un montón de hipótesis. Puedes decir, por ejemplo, que el desempleo genera esto de recursos limitados. O puedes decir que la tecnología, por ejemplo, puede generar nuevos recursos. Entonces hay un montón de preguntas relacionadas a ese tema en particular. Cada programa de investigación aborda hipótesis distintas. Entonces, un programa de investigación puede dedicarse a estudiar cómo la tecnología genera nuevos recursos. Por ejemplo, el petróleo no era un recurso utilizable hasta que se descubrió la forma de convertirlo en energía. Entonces, antes del descubrimiento de cómo transformarlo en energía, el petróleo no era un bien deseado, ¿no? Entonces, puede haber un programa de investigación que se enfoque en eso, puede haber un programa de investigación que se enfoque en el desempleo, otro programa de investigación que se enfoque a responder a otra hipótesis, como cuál es el origen de la pobreza, cosas así. Dependiendo del momento de la historia, cambia cuál de estos programas es más importante. Luego nos habla de Ferejaven y de McCloskey. No son autores en realidad muy importantes para este tema, pero básicamente ambos autores lo que tratan de decir es que el desarrollo de la ciencia depende bastante de la contraposición de ideas, ¿no? De la discusión de ideas. Mientras Ferejaven habla más de abrir la discusión a diferentes ideas y de tolerar las discrepancias, McCloskey incluye a eso y dice que la retórica, es decir, la persuasión de cómo uno convence, quizás también es más importante que la evidencia misma. Luego, nuestro autor, Roncaglia,
a partir de todo lo que se ha discutido antes, dice que la historia del pensamiento económico ayuda de 3 formas distintas. Y esos son los 3 ítems que ven en la pantalla en gris. ¿Alguno quiere comentar alguno de esos o quiere decir o quiere mencionar qué entiende por esos ítems? Nadie. Entonces, veamos un poco. Nos dice que la historia del pensamiento económico ayuda a aclarar las características fundamentales del planteamiento que pueden ser distintos al dominante. Entonces, esto tiene que ver un montón con lo que ya hablamos al inicio, ¿no? Que las ideas o las teorías siempre tienen supuestos o pilares que a veces no cuestionamos, ¿no? Entonces, al momento de estudiar una teoría como la dominante, es relevante dar un paso atrás y reflexionar sobre ellas. Luego dice que ayuda a valorar a las teorías basadas en diversos puntos de vista o supuestos distintos. Entonces, no solamente hay que valorar la teoría predominante, sino que hay teorías alternativas que quizás son más apropiadas que esa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no hay que cerrarnos solamente en la teoría predominante. Y finalmente, recordar que las teorías tienen raíces culturales. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos Marx, un marxista a rajatabla que cree todo lo que dice Marx al pie de la letra, puede decir que hay que aplicar lo que dice Marx eh, a la economía de hoy. Sin embargo, si nos detenemos un rato, tenemos que pensar que el contexto social de Marx, donde vivía Marx y donde escribió su teoría, es muy distinto al de ahora, porque tiene una connotación cultural distinta. Era en otro continente y además el capitalismo no era el mismo que existe hoy. El capitalismo en ese momento era un capitalismo innovador, un capitalismo joven donde la propiedad estaba intrínsecamente ligado a la administración. Los dueños eran los mismos que dirigían sus empresas. Hoy, el capitalismo ya no es así. Hoy el capitalismo separa muy fuertemente lo que es la propiedad de la administración. Las empresas más grandes usualmente tienen miles de dueños, que son los que poseen las acciones, que son papeles donde te da cierta propiedad sobre las empresas, y los CEOs, que son los administradores. Entonces, los dueños casi nunca administran sus empresas. Y eso genera un montón de implicancias en cómo se debe tratar o estudiar el capitalismo. Entonces, antes de plantear alguna política, antes de proponer aplicar teorías a nuestro contexto, hay que considerar que cada una de esas tiene raíces culturales, ¿no? Finalmente nos dice que el progreso de las ideas no implica o no usualmente, no es sinónimo de progreso de instrumentos analíticos, sino al contrario, el progreso de los instrumentos analíticos puede retrasar el progreso de las ideas. Acá Lisbeth comenta por el chat que
la historia económica nos brinda más memoria para entender la realidad y el contexto actual. Por ello, su importancia al explicar el presente con modelos y teorías realizadas en el pasado. Exacto. Entonces, la teoría y los modelos juegan entre sí, ¿no? Uno de ellos, la historia puede reafirmar la importancia de modelos o las puede totalmente destruir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el 2007-2008 teníamos una forma de entender la macroeconomía donde pensábamos que las finanzas estaban muy alejadas de la economía, de la macroeconomía. Pasó el 2008, 2007, 2008, 2009, y nos dimos cuenta que las finanzas deberían estar dentro de un programa macroeconómico. Entonces, así juega la teoría y la historia, ¿no? Si no hubiera sucedido los eventos, la crisis financiera, hasta ahora seguiríamos pensando que la macroeconomía está separada de las finanzas. Entonces, la pregunta que hice hace un rato era, ¿por qué dice que el progreso de los instrumentos analíticos puede incluso limitar el progreso de las ideas? Si no pueden decirlo en palabras, puede ser un ejemplo. Entonces, a ver, si a nadie se le ocurre, puedo poner un ejemplo típico. Resulta que los libros de economía, los libros principales o iniciales de la teoría económica como Smith, Ricardo, todos ellos eran libros básicamente descriptivos, ¿no? Y analíticos. Había puras palabras. Luego, recién con Walras y contemporáneos, sus libros de economía a pie de página ponían ecuaciones y algunos gráficos. Pero la parte principal del libro seguía siendo descriptivo y analítico y casi filosófico. Recién desde los marginalistas, la matemática tomó el control de la economía y todas las teorías económicas ya no se toman como reflexivas y filosóficas, sino tratan de acoplarse a modelos económicos estadísticos. Entonces la matemática se hizo de la economía. ¿Por qué? Porque las matemáticas y la estadística, como herramientas de modelación, se desarrollaron muy rápido. Entonces, todos los economistas se fueron ahí. Entonces, solamente explicaban los fenómenos económicos que se podían explicar con modelos estadísticos o matemáticos. Todo aquello que no se podía poner en un modelo matemático no era relevante para la economía. Por ejemplo, las instituciones no eran relevantes porque no había una forma de medir las instituciones. Entonces, si no había instituciones, si no había cómo medir las instituciones, no había datos para meterlos a un modelo matemático, se dejó de lado eso. Recién hace algunos 20 años se retomó el estudio de las instituciones. Eso, por ejemplo, retrasó el estudio de la importancia de las instituciones en la economía. ¿Por qué? Porque nos dejamos cegar, o estuvimos ciegos por esta magia de las matemáticas, ¿no? Nos dejamos llevar porque todo debería ser matemática. Entonces, esta herramienta matemática que se desarrolló muy rápido atrasó a la economía en ciertos aspectos.
Acá Claudia me dice, yo lo entiendo como que hay un margen entre un sistema de conceptos entre la teoría política, a medida que el tiempo pasa, ese sistema de conceptos va cambiando. También, sí, tienes razón. Mm, Entonces, recién la economía que nosotros estudiamos ahora, en microeconomía sobre todo, es de la escuela marginalista, una escuela que básicamente es matemáticas. Seguimos. La parte 3 no es muy importante, la pueden chequear ustedes. Y la parte 4 nos dice economía política e historia del pensamiento económico. ¿Qué entendieron en esa sección? Me parece que existe, o sea, en el texto presenta una dicotomía entre entre la economía política. Una de ellas es la regla científica y la otra es la regla social. Y que existe una especie de tensión entre estas dos partes. Exacto. Lo que nos dice es que la economía es una ciencia un poco rara, ¿no? Por un lado, utiliza reglas metodológicas, utiliza el método científico, y por otro lado, es una ciencia que se ocupa de la supervivencia de la especie, de la supervivencia de las sociedades. Entonces hay esa tensión en que es lógica porque utiliza método científico y por otro lado es una ciencia social. Entonces es un híbrido en la ciencia. Entonces, la historia del pensamiento económico nos puede ayudar a ordenar esa dicotomía. Entonces, esa dicotomía nos lleva como a no saber a qué parte de la economía darle importancia. Darle importancia más a la metodología, a la parte lógica, darle más importancia a su carácter social. Entonces, la historia del pensamiento económico lo que nos, lo que nos ayuda es hacer un hilo conductor donde, eh, donde este método es aplicado a sociedades en diferentes puntos de la historia. Es una forma de ordenar esta dicotomía. Entonces, finalmente, el texto termina, o por ahí hay esta frase, ¿no? Que creo que es de Hamlet, que dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñan en vuestra filosofía. En nuestro caso, vuestra teoría económica. Entonces, simplemente recalcar lo que dijimos antes. En la teoría económica hay más de lo que entendemos a simple vista. Entonces, cuando hablamos de teoría del consumidor y nos aprendemos las formas de optimización, los supuestos de las preferencias, todo ello lo aprendemos perfecto para nuestro examen, pero detrás de ello quizás hay más, hay supuestos y hay condiciones que no siempre se van a cumplir, ¿no? Pues cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría económica, estamos hablando de competencia perfecta, ¿no? Tiene un montón de supuestos detrás. No cometamos el error que usualmente cometen muchos economistas cuando escriben en diarios o escriben en sus papers o artículos, y siempre tratan de decir que la economía siempre funciona en competencia perfecta. Entonces, no creamos solamente en la teoría, sino reflexionemos detrás de ella. Luego, el capítulo 2 nos habla sobre la prehistoria de la economía política. ¿Qué es la prehistoria de la economía política, según lo que han entendido?
que no hay un momento exacto en el que se puede decir que apareció la economía. Ujú. Más o menos cuando apareció la economía como ciencia. ¿En la Grecia? No exactamente. Angie. Creo que menciona que la teoría económica ha estado presente, siempre ha estado presente, pero ¿No? o sea, se convirtió como una ciencia, no tan, o sea, no una ciencia en sí, pero fue cobrando mayor preponderancia en el siglo XVII, XVIII, cuando se empiezan a dar cátedras y se empieza a separar lo moral de la ciencia social. Parece que eso Exacto. lo menciona. Gracias. Donoso. La pregunta era sobre cuándo se inició la economía política o la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria económica? ¿Qué es la Ay, prehistoria de la economía política? todo ese Y bueno, tiempo donde se usaban algunos conceptos de economía política, pero no tenían una idea de cómo juntarlos todos para poder tener la idea de economía política per se. exacto. Entonces, es un periodo en el cual no hay una sistematización de los conceptos económicos, ¿no? No hay un análisis sistemático de los fenómenos económicos. Entonces, los problemas económicos sí han estado presentes desde siempre. Entonces, en la antigüedad, en Grecia, en Roma, siempre habían discusiones y reflexiones sobre las actividades económicas, cómo se produce, cómo se intercambia, cuál es el precio justo, siempre. Pero recién cuando se sistematizó el análisis es que nace la economía como ciencia. Y esto más o menos ocurre desde Smith, ¿no? Desde Adam Smith, que es uno de los que se consideran unos casos como el padre de la economía. Que la ciencia económica en esta prehistoria era una ciencia que estaba muy ligada a otros aspectos, como la religiosidad, la tradición, la violencia, el autoritarismo. Entonces, todo ello hacía que la economía no sea estructurada. Es decir, los agentes económicos no se comportaban según sus deseos, sino se comportaban según una estructura que los sobrepasaba. Entonces, por ejemplo, el autoritarismo hacía de que las personas solamente produzcan lo que les decía el feudal o el amo. También la economía estaba mezclada con la religión, con la moral. Entonces, yo me comportaba en mi vida económica según lo que me decían los preceptos religiosos. Y además no estaban formados todavía los mercados. Las personas todavía producían solamente para autoconsumo y era muy poco lo que se intercambiaba. Se intercambiaba solamente algunos excedentes. Entonces, recién cuando la economía se desliga de este aspecto moral, de estos aspectos que restringían el comportamiento económico, recién empieza a tomar importancia como un área del conocimiento independiente. Y bueno, y tampoco era posible hacer una ciencia en la prehistoria porque el intercambio no era regular, ¿no? Era bastante irregular porque no había mucha oferta, no había mucha demanda, no había mucho comercio. Las sociedades producían para ellos solos, no intercambiaban mucho. Entonces, si no hay mucho intercambio, no es relevante hablar de algo repetitivo y estructurado. No sé si han leído a Polanyi. En Polanyi dice que un sistema económico es algo estructurado y que se repite una y otra vez, ¿no? Un sistema económico se debe repetir una y otra vez. Entonces, si
es irregular, evidentemente no es un sistema económico. ¿Qué me dicen sobre la economía en la antigüedad clásica? ¿Alguien recuerda sobre, no sé, la Biblia, Grecia, el Código de Hammurabi? ¿Alguien? Sandra. En la Biblia se veía el trabajo como algo obligatorio, era visto como algo inherente a la naturaleza del hombre, como parte de un proyecto divino, porque cuando Dios creó al hombre, le asignó una tarea y porque en un libro de la Biblia se decía que Dios trabajaba. Entonces el hombre tenía que trabajar para poder sobrevivir y era algo importante dentro de la configuración de la sociedad, mientras que en Grecia sucedía todo lo contrario, porque ahí se veía el trabajo como algo despectivo, como algo que solamente realizaban los de las clases más bajas que estaban subyugados por las clases dominantes. Perfecto. Donoso, ¿tienes algún comentario? Felipe, ¿levantaste la mano? Estaba hablando con el micrófono apagado. Que el trabajo en antigua Grecia implicaba que se trataban las cuestiones económicas y estas iban alrededor de la buena administración del hogar o de discusiones de las instituciones políticas, y esto hacía que el rol de una persona que administra la tierra y el rol de un mandatario sean bastante similares. Tienes razón. Entonces, en la antigüedad, si bien es cierto, no había ciencia económica, pero sí se reflexionaban sobre asuntos económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es bastante antiguo, 1700 tantos años antes de Cristo, ya decía más o menos algunas reglas de cómo debería comportarse el intercambio de bienes, ¿no? En la Biblia se dice que el trabajo es sinónimo de expiación del pecado original, es decir, que si queremos acercarnos a Dios, deberíamos trabajar. Sin embargo, tiene una connotación negativa, ¿no? Como hay que limpiarnos del pecado, hay que trabajar, como un castigo. Claro, en la Biblia lo más importante era el papel del trabajo en la vida humana, exacto. Entonces, esto es bastante interesante, relacionar la economía con la religión. Si ustedes recuerdan, en la Biblia dice que... déjenme anotar un rato, Marvel, ¿dónde está? En la Biblia dice que los pobres van a estar más cerca del paraíso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si bien es cierto, el trabajo está bien visto, pero la acumulación de riquezas, la acumulación de propiedad individual está mal visto, porque la propiedad debería ser colectiva. Entonces, eso condiciona un montón la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo debía trabajar para subsistir y si era pobre me iba al cielo con seguridad. Por ejemplo, luego, con las reformas protestantes de Martín Lutero, que una parte del catolicismo, del cristianismo se divide del cristianismo, se divide, y ellos ya también cambian eso, ¿no? Ellos dicen ya también de que solamente aquellos que han logrado riqueza en la tierra pueden acceder al reino de los cielos porque han demostrado en la tierra que son dignos, porque han demostrado que son buenas personas. Eso cambia un montón la idea de las personas. En el norte, bueno, en América del Norte, en Europa del Norte, la mayoría de religiones son derivadas de estos protestantes y ellos lo que tratan de hacer es acumular riqueza
porque creen que con eso se van a salvar. Ya también en el sur, como Latinoamérica, es todo lo contrario, ¿no? Se cree de que los pobres son los que van a llegar al cielo. Eso, por ejemplo, es algo que agarró Weber en un estudio que él hizo. Él decía de que los países del norte eran ricos porque tenían ese precepto religioso, de que tenían que ser ricos en la tierra para acceder al cielo. Y los países del sur eran pobres porque la Biblia glorificaba la pobreza. Entonces, si eres pobre, no hay problema. Entonces, eso es interesante ver cómo la religión en estos periodos de tiempo todavía condicionaba el comportamiento económico. Y bueno, en Grecia se ve como la actividad laboral que es un poco despreciada porque hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía basada en habilidades innatas. Los más dotados intelectualmente van a estar enviados a organizar la sociedad, a reflexionar sobre temas importantes. Y los menos dotados intelectualmente van a ser mandados a trabajar o van a tener trabajos manuales. Eso justifica la división del trabajo en Grecia. Entonces, como cada uno es bueno en alguna actividad innata, cada uno se debe dedicar a una actividad en específico el resto de su vida. ¿Qué dicen los griegos sobre la propiedad? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, Platón decía, bueno, Aristóteles decía que lo que más engorda al caballo es el ojo del amo. Entonces ahí todavía está esta idea de que la propiedad y la administración de los bienes tiene que estar unida. Luego, Donoso, ¿tienes algún comentario? Sí, solo una diferencia, que Platón apoyaba la organización colectiva de la propiedad y Aristóteles la individual. Exacto. Entonces, Platón Yep. dice que lo ideal debería ser la propiedad colectiva. Perfecto. Bueno, luego pasamos a la patrística. Alguien que me diga quiénes eran los de esta escuela patrística y qué es lo que pensaban. Victoria. Oye, Diego, o sea, básicamente eran padres y sacerdotes y ellos hacían antes una distinción clara entre derecho natural y derecho de gentes. Ellos aportan también en la propiedad privada. Dicen que ya, o sea, el hecho de que si tienes una propiedad privada sería más un derecho humano que divino, pero que la tenencia de esta no iba en contra. Ajá, exacto. Angie, levantaste la mano también antes, creo. Básicamente iba a decir que era un pensamiento que era representado por cristianos. Básicamente querían racionalizar la fe cristiana, definir bien los dogmas. Como se sabe, en principio, antes la religión cristiana no era una secta minoritaria, era perseguida. Entonces, lo que ellos trataban era de poder comprender la relación de la fe divina y a la par el racionalismo científico. Y como lo mencionó, por ejemplo, que los padres veían la propiedad privada más como un derecho civil como que divino. Perfecto. Grisette. Es por eso que también veían a los comerciantes con desconfianza, porque consideraban que al estar inmersos en toda esa cuestión de riqueza, oro, plata, consideraban que su trabajo era algo deshonesto. Pero también podía suceder que si ellos
actuaran de forma honesta, no habría ningún problema con eso. Ujú. Sí, tienes razón. Entonces, los de la costa patrística básicamente son cristianos que, entre otras cosas, dicen que la propiedad privada no es acorde a la ley divina, pero sí la propiedad común. La propiedad privada es básicamente usurpación y sinónimo de injusticia. ¿Qué más? Dicen que el trabajo nos aleja del pecado, que el lujo es condenable y ven al comercio, como dijo nuestra compañera, con desconfianza. Ven al comercio con desconfianza. Y también ven con desconfianza el préstamo de dinero, que es lo mismo a decir comercio de dinero. ¿Por qué? El comercio no es una actividad que genere valor en sí. Cuando yo fabrico una silla, estoy generando un valor, estoy transformando algo, estoy produciendo algo. Cuando yo produzco un pan, estoy produciendo algo, le estoy dando valor a un bien bruto o a un insumo. Pero cuando hago comercio, en realidad no estoy generando valor, ¿no? No le estoy dando valor agregado a un bien, sino lo que estoy haciendo es simplemente cobrar por cambiar de mano un bien. Y lo mismo con el préstamo, con los préstamos de dinero. No estoy generando valor en realidad, sino simplemente estoy ganando por cambiar de mano el dinero, ¿no? Entonces, esas actividades que no generan valor están vistos de una forma despectiva. Y pasamos a los escolásticos. ¿Quién me dice quiénes son los escolásticos y qué pensaban? Grisette. En el texto menciona que para ellos era muy importante la cuestión moral, lo cual estaba totalmente impuesto por la Iglesia, pero también mencionan que con el tiempo esto fue cambiando, pues ya que se dio mayor rol al Estado y también la importancia del individuo cobró mayor preponderancia. Tienes razón. Entonces, los escolásticos son un grupo de pensadores aún todavía bastante influenciados por los de la escuela patrística, y además traen o actualizan un poco las ideas de los antiguos, de los clásicos, de los de Grecia. Entonces, ellos están muy influenciados por Platón, por Aristóteles, por todos ellos, y además también por los cristianos. Entonces, lo que dicen ellos es que no es necesariamente importante describir qué es las actividades económicas, sino lo más importante es identificar las reglas de conducta morales que deberían aplicarse en una sociedad. Entonces, para ello se preguntan, ¿qué es lo que sería aceptable hoy? Y para ello utilizan algunos principios de autoridad, ¿no? Entonces, lo aceptable hoy sería que las personas comercien a un precio cercano al costo. Claro, exacto. Entonces, según Sandra, acá me dice, no era concebible que una parte se aproveche de los más débiles. Exacto. Entonces, ellos buscan más normativamente ver cómo se debería comportar una sociedad. Entonces, como están hablando de autoridad, de cómo se debería comportar una sociedad, ahí cabe exactamente el Estado. El Estado debería ser quien pone las reglas, y es por ello que estos son los primeros momentos donde el Estado toma relevancia y se pone al Estado por encima de los individuos. Es decir, si hay alguna acción que hay que hacer en favor del bien común, del bien del país, de la nación, aunque perjudique a algunas personas, igual se tiene que hacer. Por encima de la libertad de las personas está los intereses del Estado.
Bueno, ahora, ¿quién me define qué es usura y cómo se concebía o cómo se entendía la usura? ¿Era condenable? ¿Era aceptada? ¿Qué era la usura? ¿Nadie? Creo que es acumular dinero, pero con el fin de solamente acumularlo. Más o menos va por ahí. Entonces, la usura es como la usura es aprovecharse del otro. Se me fue la palabra. La usura es vamos a buscar un sinónimo. La usura es como lo que se conoce ahora la tasa de interés. Ajá, exacto, está asociado a eso. Ahí está. Usura, práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Entonces, ¿cómo era visto esto de prestar con intereses altos para Santo Tomás, para Aristóteles, para los demás pensadores? Diego, Dime. sí, soy Heidi. Creo que se condenaba a la usura porque para los autores no era justo prestar a un trabajador, a un comerciante que ganaba muy poco, no era justo prestarle dinero con un interés muy alto. O sea, creo que más o menos. Sí, exacto. Diego, también menciona la hostilidad hacia la actividad comercial. Sé que Exacto. sí, cobraban intereses muy altos en la actividad comercial. Claro, tanto la usura como la actividad comercial eran mal vistos, por lo que ya les dije hace un rato, que no generan en realidad valor. Aristóteles condenaba esto de la usura. ¿Qué decía Santo Tomás? En algunos casos creo que lo aceptaba Claro, lo aceptaba siempre y cuando Aristóteles. era justificado, ¿no? Sí. Acá Mallory me dice condenable como. Exacto. Como un punto de referencia. Perfecto. Y aquí me dice que es el precio justo. Ahí bueno, yendo un poco a lo de la usura, si bien es cierto, fue condenado por bastante tiempo. Como sabemos, hubo un momento en la historia en que la religión dictaba las leyes, porque los reyes, autoridades estaban muy, muy relacionados, inclusive los mismos religiosos eran las autoridades. Entonces se prohibió legalmente la usura o el préstamo con intereses. Esto recién cambia cuando el liberalismo económico triunfa, ¿no? Es decir, cuando cuando el trabajo de Smith o Bentham recién cobra relevancia, recién en ese momento ya se le saca los límites a la usura. Cañavi, ¿tenías algún comentario? No, quería responder sobre el precio justo. Ok, dime. Sí, era el precio predominante en el mercado, en ausencia de fraude o de prácticas monopolistas. Exacto. Tenía un valor normativo. Ajá, tenía un valor normativo. En ese momento, imaginar un mercado competitivo, un mercado sin fraudes ni monopolios, era básicamente una utopía, ¿no? Entonces, básicamente era como una idea, no se reflejaba en la realidad. Según Santo Tomás, ¿qué era el precio justo?
O Santo Tomás de Aquino. Diego, creo Dime. que según Tomás, claro, era el precio predominante, pero por otro lado también en el texto se menciona sobre los escritores escolásticos que Ah, sí, tienes consideraban razón. que el precio, o sea, que el precio justo era aquel precio que permitía a las personas mantenerse o correspondiente a su posición en la sociedad, ¿no? Ujú, Entonces, exacto. tiene que ver un poco con la estratificación social también. Ujú, tienes mucha razón. Finalmente, hay una diferencia que hace el autor y dice que no es igual hablar de precio justo que hablar de precio legítimo. ¿Alguien entendió esa frase? Sí, André, tienes razón ahí. Ujú, André. Entonces, la diferencia entre precio justo y precio legítimo es que el precio legítimo es el precio de toda transacción donde las dos partes acuerdan libremente. Entonces, puede ser que el precio esté muy alejado del costo o muy alejado de lo que se debería pagar, pero si las dos partes lo aceptan, es legítimo. Entonces, no confundir cuando hablamos de precio justo con precio legítimo. ¿Quién me habla sobre los bullonistas y mercantilistas? ¿Quiénes serán? Yo, Diego. Dime, Griset. Ya, los bullonistas eran aquellos que acumulaban oro, plata, metales preciosos, y eso era considerado riqueza para un país, mientras que los mercantilistas calificaron la riqueza de un país a través de la balanza comercial Ujú, positiva, además de que el exacto. mercantilismo fue clave para la conformación de un Estado-nación. Perfecto. Entonces, los bullonistas tenían una forma de pensar la riqueza muy simple, no solamente acumular metales. Pero los mercantilistas a eso le agregaron que esa acumulación debería ser ordenada de modo que no se generen problemas monetarios. Imagínense ustedes cuando estábamos en la colonia, éramos una colonia de España. De un momento a otro, un montón de oro y plata llegó a España. Eso es sinónimo de que una economía se llena de divisas, se llena de dinero. Cuando una economía se llena de dinero, en su curso de macroeconomía han visto que se genera inflación, ¿no? Entonces, acumular metales puede llevar a problemas como esto de la inflación. Y la inflación puede generar problemas en la economía real, puede interferir con la producción, puede interferir con el acceso a bienes. Entonces, esta visión bullonista bastante simple es complementada por los mercantilistas que dicen que hay que fijarnos en la balanza comercial, ver que el ingreso o que la acumulación de metales sea ordenada. Pues en ese sentido, los mercantilistas decían que la única forma de acumular riqueza era el comercio, pero el comercio no dentro de la nación, sino exterior, con otras naciones. ¿Por qué? Porque el comercio es un juego de suma cero. Si yo gano algo, es porque otra persona perdió algo. Hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Hoy en día el excedente del consumidor, el excedente del productor, son ganancias. Pero en ese momento se creía que lo que gano es lo que pierde el otro. Entonces, para organizar eso de que hay que intercambiar con otros países, con otras naciones, también es importante el Estado. El Estado es el que regula el intercambio, el que pone límites al intercambio, al que protege nuestra economía de que nos inundemos de mercancías o nos inundemos de metales, el que pone los aranceles a los bienes, el que facilita el comercio mediante infraestructura portuaria, por ejemplo. Entonces,
eso es lo que dice los mercantilistas. Entonces, para terminar, les voy a comentar sobre Antonio Serra. Ya vamos un poco tarde. Yo sé que tienen que hacer muchas cosas, pero tenemos que terminar Sorry. O sea, Antonio Serra es un autor que no hemos escuchado casi nunca, pero es un autor que tiene ideas un poco todavía desordenadas en sus escritos, pero que tenía mucho potencial. Entonces lo recordamos en ese texto porque es el primero que explica sistemáticamente por qué la riqueza, por qué hay países más ricos que otros. Entonces dice que hay dos causas. Unas que son los accidentes propios, como las características de los países, dotaciones, el lugar donde está el país, si tiene cercanía a puertos, todo ello. Y otro que son los accidentes comunes, que son, por ejemplo, la cantidad de manufacturas, la calidad de las personas de la sociedad, la cantidad de comercio y la capacidad de los gobernantes. Entonces, es el primero de los teóricos o pensadores que relaciona la economía no como algo individual, sino como una interacción entre sociedad, política y economía. Y además es uno de los primeros que explica que los fenómenos financieros, como la inflación, puede provocar fenómenos reales. Entonces, por ejemplo, la inundación de metales en España generó inflación, y esta inflación, si lo vemos desde el punto de vista actual, lo que haría es aumentar el tipo de cambio, ¿no? Y si aumentas el tipo de cambio, lo que sucede es que desincentivas a las exportaciones y por tanto rehusas la producción de un país porque no es rentable seguir produciendo para exportar. Entonces, esto que ahora ya lo tenemos bien claro en nuestras mentes, de que fenómenos inflacionarios, fenómenos monetarios impactan a la economía real, no están tan estructurados en la idea de Antonio Serra, pero hay algunos pequeños indicios de que nos dicen que ya más o menos está teorizando eso. Entonces, chicos, como les dije, no íbamos a acabar los 3 capítulos, así que, pero está bien porque este es el núcleo de esa dirigida 1. ¿Tienen preguntas, chicos? Yo creo que sería todo por hoy. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Estoy atento a sus correos. Tengan una buena semana y ¿qué más? La diapositiva les voy a colgar y el video va a estar seguro en 1 hora más o menos. Cuídense, chicos. Gracias, Diego.